de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Hoy tenemos el programa Sintonías de Unidad. Celebramos el novilunio de Capricornio y agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible montar este programa. Podemos decir que para comenzar vamos a recitar el mantra en sintonía, el mantra de unidad, que dice así: que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Bueno, podemos decir que los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo, o los servidores de la humanidad, son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos e instructores espirituales, psicólogos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida y sobre todo anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y de los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? Bueno, en el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de un gran servidor y mártir en el campo de la religión y la filosofía. Es ese ser humano que se llamó Giordano Bruno. Es considerado el filósofo que desafió a la Inquisición. Sus revolucionarias ideas sobre el universo y la religión le valieron la implacable persecución de los inquisidores de Roma, que lo procesaron y lo condenaron a morir en la hoguera. Y finalizaremos, como siempre, con un espacio meditativo. Giordano Bruno. Biografía y periplo de su vida. Se hacía llamar el Nolano por haber crecido en Nola, una localidad próxima a Nápoles.
pero ninguna ciudad ni ningún país lograron contener a quien fue uno de los espíritus más inquietos e indómitos de la Europa del siglo XVI. A los 15 años, Giordano Bruno partió hacia Nápoles, donde intentó encauzar su exaltada religiosidad ingresando en un convento de la Orden de los Dominicos, pero muy pronto empezó a causar revuelo por su carácter indócil y sus actos de desafío a la autoridad. Por ejemplo, quitó de su celda los cuadros de las vírgenes y santos y dejó tan solo un crucifijo en la pared. Y en otra ocasión le dijo a un novicio que no leyera un poema devoto sobre la Virgen. Tales gestos podían considerarse sospechosos de protestantismo en unos años en que la Iglesia perseguía duramente en Italia a todos los seguidores de Lutero y Calvino. Bruno fue denunciado por ello a la Inquisición. La acusación, sin embargo, no tuvo consecuencias y Bruno pudo proseguir sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28 obtuvo su licenciatura como lector de teología en su convento napolitano. Bruno parecía destinado a una tranquila carrera como fraile y profesor de teología, pero se atravesó de por medio su insaciable curiosidad. Se las arregló para leer los libros del humanista holandés Erasmo, prohibidos por la Iglesia, que le mostraban que no todos los herejes eran ignorantes. También se interesó por la emergente literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico. De este modo fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia Católica. Bruno rechazaba, como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos. No solo eso, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Bruno tenía también una concepción materialista de la realidad, según la cual todos los objetos se componen de átomos que se mueven por impulsos. No había diferencia, pues, entre materia y espíritu, de modo que la transmutación del pan en carne y el vino en sangre en la Eucaristía católica era a sus ojos una falsedad. Como Bruno no dudaba en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de orden sobre estos temas, sucedía lo que cabía esperar. En 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local. Sin ninguna posibilidad de enfrentarse a una institución tan poderosa, decidió huir de Nápoles. A partir de ese momento, Bruno se convirtió en un fugitivo que iba de una ciudad a otra, con la Inquisición pisándole los talones. En los siguientes 4 años pasó por Roma, Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán. La vida errante no era fácil, los viajes eran duros, las habitaciones para alguien sin recursos estaban sucias e infestadas de ratas. Los asesinatos de viajeros eran frecuentes y las enfermedades y epidemias constituían una amenaza que se sumaba a la de sus perseguidores. Reclamado por pensadores y filósofos de Europa. Durante sus viajes, Bruno conoció a pensadores, filósofos y poetas que se sintieron atraídos por sus ideas y se convirtieron en verdaderos amigos, al tiempo que le ayudaron en la publicación de sus obras. Tras pasar un tiempo en Ginebra, Lyon y Toulouse, en 1581 llegó a París. Su fama le precedía y enseguida fue aceptado en grupos influyentes. El propio rey Enrique III se sintió atraído por sus disertaciones y aunque no podía apoyar de manera abierta sus ideas heréticas, le extendió una carta de recomendación para que se trasladara a Inglaterra. En Londres, Bruno se alojó en la casa del embajador francés y fue presentado a la reina Isabel. Tras casi 3 años en Inglaterra, reanudó su vida itinerante.
viajando a París, Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt y Zúrich. Hallándose en Frankfurt, Bruno recibió una carta de un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, quien mostraba un gran interés por sus obras y le invitaba a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos a cambio de grandes recompensas. Sus amigos advirtieron a Bruno de los riesgos de volver a Italia, pero el filósofo aceptó la oferta y se trasladó a Venecia a finales de 1591. Allí asistía a las sesiones de la Academia degli Uranini, lugar donde se reunían ocultistas famosos, académicos e intelectuales liberales, y daba clases en la Universidad de Padua. En mayo de 1592, el filósofo decidió volver a Frankfurt para supervisar la impresión de sus obras. Mocenigo insistió en que se quedara y tras una larga discusión, Bruno accedió a posponer su viaje hasta el día siguiente. Fueron los últimos momentos en libertad. El 23 de mayo, al amanecer, Mocenigo entró en la habitación de Bruno con algunos gondoleros que sacaron al filósofo de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Al día siguiente llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno y confiscar todos sus bienes y libros. 3 días más tarde dio comienzo el juicio. El primero en hablar fue el acusador, Mocenigo, que trabajaba desde hacía algunos años para la Inquisición. Tras declarar que efectivamente había tendido una trampa a Bruno, proporcionó una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado, muchas distorsionadas y algunas de su propia invención. Entre otras cosas, dijo que el acusado se burlaba de los sacerdotes y sostenía que los frailes eran unos asnos y que Cristo utilizaba la magia. Cuando fue interrogado, Bruno explicó que sus obras eran filosóficas y en ellas solo sostenía que el pensamiento debería ser libre de investigar con tal de que no dispute la autoridad divina. Bruno creía que podría convencer al Tribunal de Venecia, una ciudad liberal dedicada al comercio, donde la Inquisición no actuaba con tanta dureza como en Roma. Pero en febrero de 1593 fue puesto en manos de la Inquisición romana. Si había tenido alguna posibilidad de liberarse de la hoguera, esta acababa de esfumarse. Un juicio largo e injusto. Giordano Bruno pasó 7 años en la cárcel de la Inquisición en Roma, junto al Palacio del Vaticano. Sus mazmorras eran famosas y temidas. Se encerraba a los prisioneros en celdas oscuras y húmedas, desde las cuales se podían oír los gritos de los prisioneros torturados y donde el olor a cloaca era insoportable. Cuando compareció ante el tribunal en enero de 1599, era un hombre delgado y demacrado, pero que no había perdido un ápice de su determinación. Se negó a retractarse y los inquisidores le ofrecieron 40 días para reflexionar. Estos se convirtieron en 9 meses más de encarcelamiento. El 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la Inquisición,
pero él se mantuvo firme en su negativa a retractarse. El 4 de febrero de 1600 se leyó la sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en el índice de libros prohibidos. Al mismo tiempo, la Inquisición transfirió al reo al Tribunal Secular de Roma para que castigara su delito de herejía sin derramamiento de sangre. Esto significaba que debía ser quemado vivo. Tras oír la sentencia, Bruno dijo: «El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla». Su muerte en la hoguera. El 17 de febrero a las 5:30 de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución, el Campo dei Fiori, en Roma. Los prisioneros eran conducidos en mula, pues muchos no podían mantenerse en pie a causa de las torturas. Algunos eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de este privilegio. Para que no hablara a los espectadores, le paralizaron la lengua con una brida de cuero, o quizá con un clavo. Cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volvió la cabeza. Las llamas consumieron su cuerpo y sus cenizas fueron arrojadas al río Tíber. La fuente de estos textos es National Geographic. Giordano Bruno y Vicente Beltrán Anglada y Elena Blavatsky. Vicente Beltrán Anglada lo menciona varias veces, dando a entender que era un discípulo de la Gran Fraternidad, diciendo a través del tiempo: la mayoría de los discípulos han sido ejecutados por las fuerzas que van contra la verdad. El caso reciente, por ejemplo, de los mártires de los conflictos sociales del mundo, los mártires de la Edad Media en la Inquisición, el testimonio de Giordano Bruno, de Galileo y de todos los grandes hombres que han testificado la verdad y han muerto por la verdad. Y entonces ha surgido el conflicto de la religión con la verdad, de la religión con la ciencia, y así habéis asistido a través del tiempo que todo aquel que se salía de las normas típicamente históricas ha sido condenado de una u otra manera a las llamas, como lo fue Giordano Bruno. Elena Blavatsky lo menciona en Isis sin pelo, de la siguiente manera: a esta acusación respondió Giordano Bruno con la siguiente profesión de fe, idéntica a la de los antiguos maestros: creo que el universo es infinito, como obra del divino, e infinito su poder, porque hubiera sido indigno de la omnipotencia y de la bondad de Dios crear un solo mundo finito, pudiendo crear, además de este mundo, infinitos otros. Por lo tanto, declaro que hay infinitos mundos, parecidos al nuestro, el cual, de acuerdo con el sentir de Pitágoras, creo que es una estrella de naturaleza análoga a la Luna, a los otros planetas y demás astros, cuyo número es infinito, y que todos estos cuerpos celestes son mundos innumerables que constituyen el universo infinito, en el espacio infinito. Y esto es lo que llamo universo infinito, con innumerables mundos. Y así tenemos dos linajes de grandeza infinita en el universo y una multitud de mundos. Esto es sabido hoy por la ciencia gracias a los grandes telescopios, pero ese gran hombre que fue Bruno tuvo que ser quemado en la hoguera, lo cual es una gran injusticia que llevó adelante la Iglesia Católica, que recién en febrero del año 2000, 400 años después, diciendo que la condena de Giordano Bruno es una acción de la que la Iglesia se arrepiente, pidiendo perdón a Dios y todos los hermanos. Existen varias referencias a Giordano Bruno con la tradición hermética y el Kybalión. Queremos poner a modo de ejemplo lo que se dice en el libro Giordano Bruno
y la tradición hermética de Frances Schates. Tiene 2 capítulos importantes de cuando Giordano estaba en Inglaterra. En uno de ellos se dice lo siguiente: el templo de la sabiduría, dice Bruno, fue inicialmente edificado por egipcios y caldeos, a los que siguieron los magos caldeos, al frente de los cuales encontramos a Zoroastro. A continuación aparecieron los gimnosofitas indios, Orfeos de Tracia, Tales y otros sabios en Grecia, Lucrecio, entre algunos insignes italianos, y San Alberto Magno, el Cusano, Copérnico, Palingenio, en tierras de Germania. Opino que esta genealogía nos muestra, así como Bruno interpretó el copernicanismo como una señal anunciadora del retorno de la tradición egipcia. Consideró el universo de Lucrecio como una especie de extensión de la sabiduría egipcia clásica y a partir de tales consideraciones terminó por adoptar el universo infinito y los innumerables mundos lucrecianos en el marco de su copernicanismo, convirtiéndolos en partes integrantes de una visión hermética notablemente ampliada. Entre los varios personajes que aparecen en su genealogía, parece no existir duda alguna de que Bruno consideraba a San Alberto Magno como a un auténtico mago. Nicolás de Cusa, a quien tanto admiraba Bruno, había empleado en sus obras un tipo de simbolismo geométrico al que Bruno atribuía con toda probabilidad un significado hermético. El famoso dicho según el cual Dios es una esfera que tiene el centro en todas partes y la circunferencia en ningún lugar, se encuentra ya expuesto de esta forma por primera vez en un tratado hermético del siglo XII y fue aplicado por el Cusano al universo, entendido como un reflejo de la divinidad según un esquema de pensamiento típicamente hermético. Este concepto fue de importancia básica para Bruno, a cuyos ojos los innumerables mundos no eran otra cosa que centros divinos del ilimitado universo. Hay también en ese libro un capítulo que se titula Giordano Bruno y la Cábala. Libros de Giordano Bruno. Giordano es autor de unos cuantos libros que fue escribiendo a lo largo de su vida en distintos lugares. Un libro es De la causa, el principio y el uno, publicado en 1584, perteneciente al grupo de los diálogos metafísicos y afín a la cena del miércoles de ceniza y del infinito universo y mundo, con las que forma la trilogía más significativa de las obras italianas del autor. Está compuesta de un prólogo en forma de epístola, de algunas composiciones en verso y 5 diálogos. Liberándose de los caracteres medievales y de los vestigios de neoplatonismo, Bruno afirma que la realidad es natural, privada de toda trascendencia y por lo tanto de toda dualidad. La realidad existe en sí y por sí, como causa, principio y unidad. Así se derrumba la trascendencia. Dios no está fuera de las cosas. La dualidad metafísica se torna indisolubilidad potencial y a un mismo tiempo infinidad actual.
Expulsión de la bestia triunfante. Expone las consecuencias morales, políticas y religiosas de la verdadera cosmología, restaurada tras la demolición del universo aristotélico cristiano, sirviéndose como recurso mnemotécnico del difundidísimo aunque falso esquema de las 48 constelaciones de la esfera de las estrellas fijas. Bruno expone la secuencia de virtudes que se elevan al cielo estelar, alegoría del sujeto humano individual y colectivo, en sustitución de los vicios que han prevalecido, bestia triunfante, en los siglos anteriores, usando también el motivo clásico de la reforma del cielo promovida por Júpiter y los dioses olímpicos, alegoría del intelecto y demás facultades humanas que han recuperado el conocimiento verdadero. Bruno presenta la nueva configuración ética, política y religiosa del sujeto humano individual y colectivo que devolverá la paz a Europa, poniendo fin a las guerras de religión mediante la nueva alianza del poder político con la filosofía, una alianza que pondrá la religión cristiana al servicio de un poder político soberano, promotor de la convivencia y del progreso social. La cábala del caballo pegaseo. El título cábala, usado para evitar las censuras de los teólogos cristianos, se inspira en los doctores judíos y, en efecto, afirma el autor que no hace sino aplicar su método a la fábula de Pegaso y el asno. Pegaso es un caballo alado, propiedad de Apolo. El asno es un animal parlante, propiedad de Mercurio. Aquí la ironía prevalece en la cábala y el tono oscila entre lo jocoso y lo grave. Del mismo modo que Erasmo, autor muy apreciado por nuestro filósofo, había elogiado la locura, Bruno elogia la ignorancia, la estupidez. A través de estallidos de risa, en medio de bromas, el autor muestra, valiéndose de ingeniosas paradojas, que la ignorancia es la madre de la felicidad y de la tranquilidad sensual, el paraíso de los animales. Muchas son las clases de ignorancia, una de la que se hace alarde, otra que se disimula bajo la apariencia del saber. Libro cuarto. Del infinito, el universo y los mundos. En el proemio, Bruno se llama a sí mismo diseñador del campo de la naturaleza, dédalo de los hábitos intelectuales, cuidadoso del alimento del alma, enamorado de la cultura del ingenio. El valor de la filosofía pasa y transmigra de la religión a la ciencia, de Aristóteles a Copérnico, y la renovación cosmológica no resuena como ciencia particular, sino como nueva filosofía. Ante todo sentido y razón, con la clase de sagacísima investigación, descubiertos los claustros de la verdad, se procede a la intuición monista del universo infinito. Este proceso pasa por tres momentos: superación de la metafísica, intuición de la realidad natural única e infinita, y profundización de esta intuición con la ciencia cosmológica. Se demuestra aquí el significado del universo infinito, efecto de la divina potencia, que pudiendo producir además de este, otro y otros mundos infinitos, no limitad ciertamente su obra a un solo mundo finito, sino producía infinitos particulares, semejantes a la Tierra, sin número, que constituyen la universalidad en un espacio infinito. Libro 5. La cena de las cenizas. Combatiendo la manera de filosofar aristotélica, ensalzando las ideas de Copérnico y las suyas propias, y exponiendo los errores de los peripatéticos, Bruno ilustra y desarrolla las nuevas doctrinas cosmológicas, adaptándolas a su filosofía. Es más, ampliando el pensamiento de Copérnico,
Observa cómo este, que prefiere el estudio de las matemáticas al de la naturaleza, no ha podido profundizar la verdad al punto de superar todas las dificultades y liberarse de determinados obstáculos tradicionales. Aquí el proceso del pensamiento bruniano, desde el anti-aristotelismo al neoplatonismo y al naturalismo, es completo. Bruno afirma la conformidad de la Tierra con los demás cuerpos celestes, demuestra la necesidad de su movimiento y sostiene la infinidad del universo, muestra magnífica de la excelencia de Dios y de la grandeza de su imperio. Mundo, magia, memoria. Al destacar la importancia de los símbolos y las imágenes mentales, Giordano Bruno se adelanta a algunas de las tendencias más representativas del pensamiento contemporáneo en los campos de la estética, la psicología, la sociología y la epistemología. Empeñado en una audaz reforma antropológica, Bruno se sirve a un tiempo de las filosofías platónica y epicúrea, de la magia del Renacimiento y de las artes herméticas de la memoria. El sello de los sellos. Con esta obra, Bruno representa el espíritu del Renacimiento que, liberándose de la acción medieval, se expresa especialmente en dos tendencias: la crítica de las fuentes del conocimiento, que conducirá al escepticismo, y la contemplación de Dios en la naturaleza, que llevará al naturalismo. Los sellos son las denominaciones abreviadas de las leyes, tanto lógicas como psicológicas, sobre las que se basa el artificio mnemotécnico, y el sigillus sigillorum es la doctrina ideológica, es decir, el principio supremo de dichas leyes. La obra está dividida en dos partes. La primera se ocupa de las potencias cognoscitivas y de su progreso, la segunda de sus productos. El objeto del conocimiento es, según Bruno, la verdad. El objeto de la filosofía primera es el ente, y el de la ética el sumo bien, absolutez, por tanto, de la verdad, del ser y del bien. Libros sobre Giordano Bruno en español. Hay muchos libros escritos por Giordano Bruno. Queremos destacar uno en particular que nos fue recomendado muy especialmente por un gran amigo. Se titula Giordano Bruno, Espíritu Infinito y Libre, de Mari Carmen Olázar y Félix Arenas. Desde luego, quien quiera conocer la biografía de Giordano Bruno, o todo aquel que esté interesado en cosmología o la infinidad del universo, puede recurrir a este libro. Durante dos décadas los autores se dedicaron a indagar y estudiar la vida y personalidad de Giordano Bruno, a través de sus propios escritos, así como de todo aquello que quedó sin quemar acerca de este gran ser humano. Félix Arenas y Mari Carmen Olázar pareciera que fueron llevados de la mano por el propio Bruno, pues hasta en los archivos del Vaticano más difíciles de acceder, pudieron investigar y consiguieron información muy valiosa. También recogieron información en Inglaterra de las conversaciones de Bruno en las Cortes. Nos dice Félix Arenas, afrontamos este asunto sin ninguna pretensión previa. Hemos leído e investigado los documentos que extrajimos del archivo secreto del Vaticano y nos quedamos fascinados por el lenguaje, por el personaje. La investigación, además, nos ha permitido conocer el Renacimiento y darnos cuenta de la gran capacidad que poseía Giordano Bruno. No hemos aportado nada de nuestra cosecha. Nos limitamos a reflejar el estado de las cosas con la mayor fidelidad posible a las fuentes utilizadas. Eso sí, mostramos determinados aspectos que no eran conocidos hasta hoy. Mari Carmen apostilla que al inicio de nuestro trabajo solo pensábamos en nosotros. Queríamos conocer a Bruno especialmente por su lado más humano, pero después nos dimos cuenta
que habíamos accedido a una versión de la vida de Bruno muy documentada, extensa y profunda. Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea de publicar el libro. En la página 406 del libro se pueden leer las últimas frases pronunciadas por Bruno ante el tribunal. Yo sé que me condena vuestra gran demencia. ¿Por qué? Porque busqué la luz de la verdad. No es vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma con dogmas y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo, mundo basado en la justicia, fundado en la razón. El libro está completamente agotado y es muy buscado. Nos cuenta Félix que están en el proceso de la reedición del libro. Cuando nos enteremos de su publicación, les comentaremos por aquí. Y para tener una idea del libro, por boca de sus propios autores, les recomendamos ver un vídeo en YouTube donde lo presentan y conversan sobre el mismo. Pueden buscarlo en YouTube por presentación del libro Giordano Bruno, Espíritu Infinito y Libre. Y el enlace lo pueden copiar de la imagen en pantalla. Es para aprender y disfrutar. También hay una película que se puede ver online en internet. Hay muchos videos online sobre Giordano Bruno en italiano y español. Y también se puede descargar gratuitamente varios de sus libros. Hay información de sobra para interesarnos por este gran servidor, que consideramos un discípulo de la gran logia blanca que guía los destinos del planeta Tierra. La película es la crónica de los últimos 8 años de la vida del filósofo italiano Giordano Bruno, 1548 al 1600. Desde su captura en Venecia hasta su muerte en la hoguera, tras ser juzgados por la Inquisición, que consideró heréticas sus ideas acerca de la distinción entre las verdades de fe y las de la ciencia. Es de 1973, dirigida por Giuliano Montaldo y con la participación de Gian Maria Volonté. Hay varios lugares en internet para verla, por lo general en italiano, pero hay una en YouTube con subtítulos en portugués y en español, que tienen que buscarla como película de Giordano Bruno en italiano con subtítulos en portugués y español. En la imagen tienen la dirección de en donde pueden encontrarla. Bueno, también, sí, adelante. Hasta aquí lo que preparamos para leerles acerca de Giordano Bruno, que no es muy conocido por el público en general. Tal vez los italianos sí lo conozcan porque tienen la estatua de Giordano Bruno en la plaza dei Fiori, Campo dei Fiori, que es donde fue quemado, en el mismo lugar donde lo quemaron, por, digamos, influencia y presión de otros países, los italianos hicieron la estatua de Giordano Bruno. Bueno, ahora podemos conversar entre nosotros acerca de qué nos parece este ser humano. A mí me parece que fue un gran discípulo, un iniciado, que tenía fuentes de información directas, digamos, a través de la sabiduría del corazón, a través de tal vez de la lectura de los archivos acásicos y de los contactos internos espirituales que podía tener. Y también eso se ve que esa era su tendencia por los contactos ocultistas y herméticos que tuvo en Inglaterra y en Venecia también, reuniones que se hacían de varios ocultistas. Y claro,
fue una vida muy difícil para él convivir con una iglesia, una iglesia que se basaba en los dogmas de fe y la obediencia a la autoridad, y que no era la obediencia a la verdad, sino a la autoridad y cómo alguien interpretaba los libros sagrados espirituales del cristianismo y demás, ¿no? A mí me da mucha pena que lo hayan quemado en la hoguera, porque era un hombre muy, muy sabio y muy valioso, ¿no? Y era injusto que lo quemaran en la hoguera. Yo diría que le faltó un poquito más de adaptabilidad y reconocer que la sociedad retrógrada y la iglesia retrógrada de aquella época, con la Inquisición de por medio, que mataban y mataban y mataban, él se tendría que haber cuidado más y ser más silencioso. Pero bueno, habrá tenido sus motivos para impulsar lo que fue en aquella época el inicio del Renacimiento, ¿no? A ver, ¿qué les parece a ustedes, queridos compañeros? Pues para mí es un gran servidor, un gran iniciado, un gran discípulo, además un hombre muy respetado en su momento por sus ideas filosóficas, tanto en Francia como en Inglaterra, teniendo en cuenta que si le combatía el Vaticano, era ni más ni menos por una cuestión de poder. Roma tenía, Vaticano, un miedo terrible a las guerras de religión, y al final todo aquel que se oponía al dogma católico o tenía la interpretación diferente a lo que el Vaticano sostiene, evidentemente le esperaba la cárcel. A mí lo que me sorprende es el grado de refinamiento, de tortura y la forma tan insidiosa de hacer daño a la gente. En lugar de negar el valor de esa filosofía, que podían haberlo hecho perfectamente, prefieren acabar con la persona que da ese punto de vista nuevo, novedoso, muy abierto, muy tolerante. Sin embargo, quieren infligir daño y derramar sangre. Es curioso esto, muy curioso. Yo veo en este gran personaje, pues, una persona como tantos que ha habido a lo largo de la historia, de vida muy difícil. Es muy probable, lo digo como una suposición, que tuviera la fuerza del primer rayo, porque aunque las películas, conozco la película que se ha hecho, la película que hizo Giuliano Montalto en 1973. Y bueno, y los historiadores, cuando describen las cosas, pues es difícil que se ajusten a la realidad. Pero se le ve con mucha valentía, con mucha energía para defender la verdad. Es evidente que cosas que, cuando vamos conociendo el mundo interno, no solo lo que dice la ciencia, que he dicho posteriormente, sino a un nivel más oculto, más esotérico, pues se adelantó en muchas de estas cosas, como otros que en distintas épocas también han hablado en esa búsqueda de la verdad. Quizá pues la película no insiste tanto, es una suposición, en el amor, pero lógicamente, además de esa búsqueda de la verdad, de esa intuición que tenía, de esa inspiración, lógicamente. Y una de las cosas que más me llama la atención, y que lo digo, pues no lo puedo demostrar, pero que un autor de mucha confianza para mí, que es Cyril Scott, igual que Vicente Anglada o Alice Bailey, pues nos dice que el alma del Giordano Bruno, pues fue anterior, se expresó en Hipatía. Y posteriormente... ¿Quién era Hipatía? ¿Quién era Hipatía? Hipatía. Sí, Y ¿quién era? posteriormente en Annie Besant. Ajá, sí. Pero ¿quién era Hipatía para los que nos siguen? Sí, sí, Hipatía. Y cuando conocemos la vida de estos personajes, pues vemos no el final, que Hipatía pues murió también asesinada, sino en la vida de estos personajes que se adelantaron en el aspecto de la cosmología, de la ciencia, del descubrimiento, de la búsqueda de la verdad. Y lógicamente cuando conoces la vida de Annie Besant, ¿verdad?, que descubrió y continuó la obra de la teosofía con de Blavatsky, pues lógicamente encontramos muchos paralelismos. De tal manera que se repite a veces en distintas encarnaciones, y en más de un caso, como una continuidad con distintos episodios y aspectos. Y lógicamente, pues ya habéis nombrado el asunto de la Inquisición, que cuando lo conocemos decimos: qué suerte tenemos de estar viviendo en esta época,
que aunque la Inquisición haya tomado otro cariz, otra forma más disimulada, que no ha desaparecido del todo, pero lógicamente aquello que nos relatan de aquella época, pues lógicamente ahora podemos hablar más libremente sin que nos quemen, literalmente, este sentido. Por lo tanto, es un ejemplo muy interesante el conocer, porque aunque sea de algo del pasado, pues nos puede abrir la conciencia para ir conociendo más también muchas cosas que ocurren y que ocurrirán en el futuro. Pues sí, por mi parte destacar, a mí me ha llamado la atención la rebeldía de este ser, porque podría haberse plegado al pensamiento de la época o mantener oculto lo que iba descubriendo, pero tenía también esa inquietud y ese don de la enseñanza. Se decía que enseñaba para ganarse la vida, pues matemáticas y cosmología a los niños. Entonces, era, creo que algo que surgía de su alma, su misión, el expresar todo aquello con lo que iba contactando. Y lo que llama la atención también es, como habéis dicho, que estaba adelantado a su época, pero en mucho. Por ejemplo, aquí tenía un artículo donde estaba comentado que fue más lejos que Copérnico. Copérnico puso al Sol en el centro del universo, pero Giordano explicó que como el universo es infinito, no hay sentido, carece de sentido decir que hay un punto que es el centro, sino que hay numerosas estrellas que son el centro de diferentes universos. Ese es un tema. También otro tema cuando habla de que el todo está en todo. Todo, incluso la aparente materia muerta, está viva. Entonces, ese sentido de que panteístico, que también fue una de las cosas que le achacaron, que ese Dios está en todo, esa diferencia entre materia y espíritu, pues es un tanto falsa, ya que Dios está en todas partes, tanto en la materia como en el espíritu. Claro, es algo que en la época actual, pues lo escuchamos y se repite, nos resuena, pero en aquel momento, ¿quién era capaz de decir esas cosas? Y había como que la tierra es un ser vivo también. Y había también otro tema que me gustó. Aquí el autor de este artículo se pregunta, ¿cómo pudo Giordano lanzar hipótesis cosmológicas que se adelantaban 3 siglos a sus contemporáneos? Y dice, él explica que la inteligencia puede penetrar en los senderos escalonados de las causas verticales. Es como si pudiéramos penetrar en otro plano. ¿Y a qué se refiere? Dice así, el filósofo puede, mirando lo profundo de su alma, obtener todo saber mediante la luz del discernimiento, buddhi en sánscrito. Como la mónada, hombre interno, es una chispa emanada de la divinidad, contiene en sí, como espejo de diamante, la imagen de todo el universo. Es preciso apartarse de los objetos de sensación y no confiar en ellos más verdad de la que poseen, pues esto sería como tratar de desvelar los misterios del sol mirando sus reflejos en las aguas turbulentas. Esto me ha llamado la atención, lo de que el filósofo puede, mirando en lo profundo de su alma, acceder a un saber que no está en los libros, que no estaba en aquella época. Entonces, este hombre que desarrolló tanta sabiduría, pero en muchísimos campos de la matemática, cosmología, era también poeta. Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría? Pues habría muchísimo momento de interiorización, de apartar los ojos de lo que era el conocimiento o el saber común en aquella época y de contactar con una verdad eterna que yace dentro de cada uno de nosotros. Realmente, pues es una inspiración y también mirarlo con agradecimiento, porque también, como habéis nombrado y se nombraba en los textos que hemos leído, cuántas personas han arriesgado sus vidas para hablar de unas ideas o dar un conocimiento que es un bien para la humanidad. En su época, pues creo que pocos le pudieron comprender, pero quizá pues ese revuelo que causó y el interés también
el interés que tenía mucha gente en él era por sus tratados de magia. Querían encontrar ese poder para manipular las mentes a través de la magia, cosa a la que él no accedió, pero también tenía esos conocimientos herméticos. Entonces, un gran ser humano con mucha sabiduría y con mucha valentía. Así que hacen falta muchos de estos pioneros. Ya sabemos que la historia los ha tratado bastante mal y en la actualidad pues posiblemente sigue pasando que los pioneros son los que se llevan los palos, pero sin eso la humanidad no avanzaría. Bueno, quizás era un ser humano que practicaba el silencio interior, por eso podía tener esos conocimientos de diferentes ciencias. Se decía que tenía conocimientos muy, muy avanzados en materia astronómica para esa época. Y el hecho de pasar tanto tiempo en la cárcel, de haber sufrido tanto, de que sus libros habían sido prohibidos, luego quemados, es decir, ha pasado una vida bastante dura pese a esa vivencia espiritual que, de acuerdo a lo que hemos leído y hemos investigado, él tenía. Entonces, una persona que tiene ese espíritu de investigación y que quizás no iba en contra sus dichos de lo que decía la iglesia, sino que él quería manifestar su conocimiento, su verdad, lo que iba descubriendo. Por lo cual, investigar la vida de estos seres, conocerla, nos ayudan a tener una perspectiva muy distinta de todos aquellos que van conociendo la verdad y la van compartiendo, porque nos permite esa diafanidad del alma, de poder conocer ciertos aspectos fundamentales de la existencia humana, y no solamente humana, sino ya de tipo cósmica. Y eso va quedando reflejado en sus escritos, en sus libros. Y bueno, así me gusta pensar que está sucediendo en estos momentos con muchos seres que quizás conozcamos y otros no, pero que están dando un nuevo movimiento a esa espiritualidad del ser humano a partir de esas comprensiones más sutiles que van teniendo en esa práctica, quizás de ese silencio interior. Así que bueno, los invitamos a todos a ver la película y a ver sus libros, a leer, a interiorizarse sobre la vida de Giordano Bruno. Bueno, tenemos como 20 minutos más todavía, así que podemos dar otra vuelta. Recuerden ustedes que Colón descubrió América en 1492, y en aquella época se decía que la Tierra era plana y que llegado a un límite se acababa la Tierra plana y los barcos se caían, entonces por eso no se aventuraban. Bueno, Colón también tenía información de que la Tierra era redonda, y también tenía los mapas de Piri Reis y algunas otras conexiones, porque Vicente Beltrán Anglada decía que las carabelas tenían como un GPS, que les iba orientando el camino. Y yo les quiero contar porque hay un amigo nuestro que se llama Juan Manuel Navarro, que ha publicado todas las conferencias de Vicente Beltrán Anglada en YouTube, y cuando comenzamos a montar todo este programa, yo me acordé que él tenía en su Facebook la foto de Giordano Bruno. Entonces lo contacté y le dije, mira, tú que estás con eso, dime qué libros son los más importantes y demás. Y él dijo, Giordano Bruno, Espíritu Infinito y Libre, de Mari Carmen Olázar y Félix Arena. Y bueno, buscando encontramos una conexión con otro Facebook del libro y establecimos contacto con Félix Arenas, y él cuenta que está agotadísimo el libro, tuvieron problemas con la editorial, pero que ahora están en proceso de reedición y que ya van a poner el libro en circulación de nuevo.
Y bueno, y cuenta así como una característica importante, no sé si ustedes vieron en el video de la presentación del libro, ellos cuentan, le preguntan, ¿no? ¿Cómo hicieron para encontrar información en la Biblioteca Prohibida del Vaticano? Entonces, él cuenta que la Mari Carmen te- tenía mucha relación con la iglesia. La propia Mari Carmen empezó a investigar todo esto porque decía cómo la Iglesia del Amor se metió con la Inquisición produciendo torturas, asesinato y demás, y cómo atrasaba científicamente, ¿no? Entonces se metieron a investigar el asunto de Giordano Bruno. Entonces ella conocía a un alto prelado y este a su vez tenía otro que estaba en la Biblioteca del Vaticano. Y entonces ellos le dijeron que querían información sobre Giordano Bruno. No cualquiera puede entrar ahí, pero hablaron y hablaron y hablaron y le contaron todas sus investigaciones y al final no es que les dejaron entrar en la biblioteca y a revisar todo lo que había sobre Giordano Bruno, no. Se había hecho hacía 10 años una recopilación de todo lo que quedó de Giordano Bruno, porque se quemó todo lo que se pudo quemar, la iglesia hace desaparecer a aquellos que les molesta, pero bueno, de lo que quedó, hubo alguien que recopiló durante 2 años toda la información sobre Giordano Bruno y le dieron un libro de un grosor más o menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y bueno, esa información ellos lo vuelcan en el libro y por eso se dice que es información inédita, ¿no? Y lo mismo hicieron en Inglaterra. En Inglaterra fueron, no sé a dónde, que encontraron todas las transcripciones de las conversaciones de Giordano Bruno con el rey o la reina, no sé quién estaba en aquella época, y con otros científicos de la corte. Entonces, ellos iban recorriendo el camino que hizo Bruno e investigando a ver dónde podían conseguir información. Y estaba la transcripción de los escribas, que qué sé yo, Bruno estaría tomando el té con alguien y conversaban y había un escriba que ponía todo lo que se conversaba, ¿no? Así que ese libro es muy valioso. Cuando lo reediten, nos vamos a avisar por aquí, por nuestro programa, para que otros tengan la posibilidad de sumergirse en lo que es Bruno. Para mí, Bruno, aparte de ser un iniciado, es el símbolo de la sabiduría del corazón. Y Giordano Bruno está dentro nuestro, en nuestro corazón. Es decir, si logramos penetrar a través del silencio y del Agni Yoga, como decimos, en esa zona donde la sabiduría del corazón se puede expresar, bueno, se puede adelantar en no sé cuántos años, dijeron 300 años en cosmología, sin tener los telescopios, o se puede avanzar en psicología, o se puede, porque la sabiduría está dentro nuestra, ¿no? En nuestro corazón. Por eso Giordano vive en el corazón de todos nosotros y me encanta que hayamos podido elegir este tema para Novilunio de Capricornio. Bueno, ¿qué más se les ocurre decir? Yo añadiría que el final de él es parecido al de otros tantos que han habido después. Aquí en España hay uno, Salvando la Distancia, que cuando se intentó rehabilitar hará un par de décadas, igual tú, Rafa, lo sabes, lo de Francisco Ferrer y Guardia, no hubo manera de que en las Cortes Generales se rehabilitara su figura. Y era un hombre que era un masón, era un iniciado, un hombre que hizo un trabajo muy importante por el tema de la enseñanza, pero que fue focalizado como un problema para un grupo de poder muy poderoso en el país, que es la Iglesia Católica, y sobre todo las ramificaciones que tiene en el sector de la política y del empresariado. Es una forma de pensar que no es que sea negativa. Lo que sucede es que cuando uno coge una idea maravillosa como es el amor, la fraternidad, y la articula para fines personales, obligando a los feligreses a pensar de una determinada manera, se convierte en tóxica. Todas las filosofías, todas las grandes religiones dan libertad. El problema es la interpretación. Y también el problema está por parte de los feligreses que no espabilan y en lugar de aceptar lo que se les dice, empiezan a cuestionarlo. Ese es el gran problema de todas las religiones organizadas. Sí, claro, eso se repite
en la historia con distintos matices, distinta coloración. Es cierto, es la búsqueda de la verdad que va unida al amor. Incluso habéis citado ha hecho una cita de Isis sin velo, de Blavatsky, donde dedica un par de hojas a hablar de Giordano Bruno, diciendo su inspiración en Pitágoras, Pitágoras, maestro actual, Sí, maestro Kutumi, e incluso diciendo pues que había cierto paralelismo con la filosofía de Spinoza, etcétera. Y luego, además de ese universo infinito que habéis nombrado, que se ha nombrado en las citas, pues dice cosas como que esa divinidad, el Dios es uno solo y el mismo, como un monoteísmo, pero que se expresa con voluntad, conocimiento y amor. Es decir, que está citando las tres energías básicas: voluntad, amor, inteligencia, energías universales. De tal manera que nos está diciendo algunas cosas que, si no llega del todo a la cosmología oficial, la material, sí que la cosmología espiritual, lógicamente, pues nos confirma. Por lo tanto, ahí hay una vena esotérica que, que viene de ese contacto que tenía con la jerarquía espiritual, como tantos que ha habido a lo largo del tiempo, y que de un modo más directo o indirecto, o inspiración intuitiva, o de un modo más directo, se reciben una serie de conocimientos. No solo está en lo que nos cuenta la historia, inspiración en otros autores anteriores que dijeron otras cosas, porque eso pues es una cosa frecuente que podemos hacer todos: leer a los autores del pasado y decir, este me gusta, y entonces lo modifico, lo cambio y me adhiero a ello. Eso lo hacemos todos y forma parte de la educación, del aprendizaje. Pero hay algo más sutil que es muy importante resaltar: la inspiración intuitiva, aunque uno no sea del todo consciente de quién en concreto le está viniendo. Y esa inspiración, que va más allá de la mente concreta, esa intuición, son términos ambiguos, como todos sabemos, está indicando algo que va más allá de haber leído, de haber estudiado, de haber conocido, cosa que también hacemos y que en parte, como he dicho, pues nos va ayudando. Pero hay una diferencia muy importante. Y eso, pues lógicamente, cuando vas profundizando en la profundidad de la filosofía, de las religiones, etcétera, vas encontrando con distintas maneras de expresión unos elementos comunes, básicos, universales. Y seguro que los que podemos encontrar en este personaje que estamos comentando, de Giordano Bruno, también lo podemos aplicar a otros personajes de la historia del pasado y del presente también. Sí, hablabais de la intuición, de acceder a ese conocimiento o esa sabiduría del corazón que no está en los libros, no es externa, sino es interna. Y también aquí quería hacer referencia a los ángeles, porque Giordano Bruno habla de los daimones, espíritus de la naturaleza también, que tienen variados grados de sutilidad y que ayudan al hombre. Y esta idea pues me ha llamado la atención, porque recurre a ella en unos de sus tratados sobre la magia, como que hay daimones positivos y también negativos. Y dice, eh, cito de un artículo sobre esto: los daimones presiden ciertas etapas históricas y velan por determinadas formas de estado, de cultura, salvaguardando imperios. Claro, esto es lo que nos dice Vicente Beltrán Anglada en Los Ángeles en la vida social humana. Dice que actúan como ideas, como arquetipos que conforman una determinada época o que dan consistencia espiritual a un pueblo. Y lo relaciona con el mago, con el hombre evolucionado, pues puede aprovechar el impulso de los daimones benéficos y también soslayar las malas influencias, evitando no solo el mal de una persona, sino de pueblos enteros. Y esta idea de que los seres humanos podamos colaborar con estos daimones o ángeles benéficos para ayudar a pueblos enteros.
Entonces, da mucho que pensar, ¿no? Cómo en aquella época, pues seguramente él tenía el contacto, porque hablaba de esto, con estos daimones benéficos, que a él en su vida personal no le... Podemos pensar que no le ayudaron cuando acabó en la hoguera, pero también pensemos que desde el nivel del alma no tiene tanta importancia como fue el final de la personalidad, aunque nos parezca terrible. Pero realmente lo que quedó y la impronta lo importante es el legado. Y no solo el legado escrito, sino el legado a otros niveles. Eso ya no lo podemos constatar, pero a los niveles etéricos, en los planos internos, todo aquello que él se bajó y materializó, de alguna forma ayudaron, no podemos saber cómo y hasta dónde, pero ayudaron a la humanidad a crecer en evolución. Entonces, quizá nos recuerda que no es tanta la importancia de la forma, sino de las energías que él encarnó, que trajo, de la sabiduría que comunicó y que eso tuvo su efecto en la humanidad. Bueno, yo recuerdo que en la película hay una parte donde él conversa y le preguntan sobre la magia y él explica sobre la magia, porque nosotros sabemos por Vicente Beltrán Anglada en el libro Magia Organizada Planetaria que la magia es el manejo de las energías. Entonces, Giordano explicaba cuando habla de los átomos, de cómo todo se relaciona a través de los átomos y cómo se pueden lograr determinadas cosas, ¿no? El hecho de haber transmitido un poco esa información hace que el mocenigo ese quería magia para influir sobre las personas y hacer buenos negocios, como Giordano se negó a transmitirle ese conocimiento, Mocenigo lo traiciona y lo manda a la Inquisición. Y el que tenía también un daimón o varios daimones, y lo dice así, es Sócrates. La gente confunde daimón con demonio, ¿no? Se cree que es una palabra en otro idioma que refiere a demonio, pero el daimón es lo que explicó Carmen, ¿no? Que te inspira y te da información arquetípica de lo que tiene que suceder. Bueno, Marcela, ¿qué más podemos agregar? Sí, yo quería leer 3 frases de Giordano Bruno que me parecen muy buenas, que dicen así: no importa cuán oscura sea la noche, espero el alba, y aquellos que viven en el día esperan la noche. Otra dice: el tiempo todo lo da y todo lo quita, todo cambia, pero nada perece. Y por último, en cada hombre, en cada individuo se contempla un mundo, un universo. Bueno, creo que a través de su obra y quizás profundizando, vemos que esas verdades universales él las va manifestando. Así que solo agradecimiento a todos estos seres que a lo largo de la historia han ido como sembrando aquellas ideas muy sutiles que, que hoy se las puede ver con mayor claridad, pero en su momento, en su época, fueron como revolucionarios. Esta última que acabo de leer, esa comprensión interior de lo que es un ser humano y la analogía con el cosmos, bueno, eso me parece también de mucha sabiduría. Bueno, tenemos 6 minutos más. ¿Quién quiere agregar algún comentario adicional? ¿Y qué te ha parecido a ti, Dani, la investigación de este tema? Bueno, Sí, y lo quería sí, preguntar también las reglas mnemotécnicas, que creo que algo de eso también me explicaste, ¿no, Daniel? Cómo sí, asociando imágenes. claro, él tiene en el libro, es el de la magia, Mundo, Magia, Memoria. La memoria, más que memoria, son reglas mnemotécnicas. Él dice que hay 5 pasos, yo no me voy a acordar ahora, pero un primer paso es asociar una idea o un párrafo que queremos recordar con una imagen. Si la idea o el párrafo tiene varias secuencias, hacer imágenes secuenciales. Eh, eh,
y después también dice que hay que a la imagen y a la idea hay que ponerle un determinado tipo de emoción. Entonces se conecta la emoción, la idea y las imágenes. Y yo supongo que esto se aprende en los arrama internos de los maestros, porque yo sin haber leído en ningún lado, he hecho a veces generar imágenes que a veces son locas, pero que ayudan, por ejemplo, a recordar un número telefónico, los números, relacionarnos con ideas y con cosas que nos han ocurrido, y una vez que uno hace la regla mnemotécnica con esas imágenes, ya uno no se olvida más del número telefónico que es, digamos, este, 7 u 8 números, si uno los quiere memorizar, después se confunde, pero asociando dos números con una imagen, otros dos con otra imagen, y así se produce, él dice, Giordano Bruno dice que uno puede leer un libro cuando ya está acostumbrado a hacer ese sistema de cosas, puede leer un libro y acordarse prácticamente de todo el libro. Em, Blavatsky, que recién la mencionamos, cuando estuvo en el Tíbet, memorizó, supongo que de esta manera, que debe ser una regla que se aprende en los asramas, memorizó varios libros. Por ejemplo, lo dice específicamente en La Voz del Silencio, que dice que era un libro que tenía memorizado y lo escribió de su propia memoria cuando volvió a Occidente. Y, y nada más. Es decir, sé que hay gente que hace videos, he visto videos en YouTube de gente que habla de Giordano Bruno y habla de la memoria y de la mnemotemia, y después los encontré en otro lado dando cursos sobre la memoria a esa gente. Entonces hay aspectos prácticos de la enseñanza y de la vida de Bruno que están vigentes en este momento en diferentes lugares. Y la investigación, me preguntaba, yo, bueno, no he hecho mucha investigación, me hubiera gustado tener más tiempo porque hace aproximadamente 15 días que estoy buscando y buscando. En general los artículos en los periódicos son superficiales y a veces sí se elige una buena cita, pero habría que leer los libros de Giordano Bruno directamente. Mari Carmen Olázar recomienda eso, y estos libros se están publicando, los libros de Giordano Bruno se están publicando, muchos creo que estaban escritos en latín, pero han sido traducidos, y en internet se pueden buscar, como Giordano Bruno no tiene ya derecho de autor porque murió hace mucho, hay varios libros, como 5 libros que se pueden descargar de internet, así que los espíritus más investigadores y de la vida de Giordano Bruno pueden leer libros de él hoy. Bueno, Rafa, tú eres como un Giordano Bruno porque tú das muchas conferencias de muchos temas y te metes en temas difíciles a veces, y eso es un placer eso, ¿no? Vaya comparación. Eh, Bueno, cada pues uno en su quería nivel, pero decir ¿hay que algo? sí, que si miramos en Internet, salen muchas cosas de su vida, como las que se han descrito, pero hay algunas que porque he echado un vistazo y llaman la atención. No es lo mismo leer, como acabas de decir, Daniel, directamente lo que escribió, que la interpretación que se hacen, que algunas cosas dices, uy, esto no es así, no, no creo que dijera eso. Y a lo mejor si lo dijo, como suele ocurrir en personajes que no podemos preguntarles directamente ahora del pasado, pues luego se interpretan de formas distintas y cambia el sentido. Por lo tanto, esto vale no solo para este autor, sino para otros. Ojo con las interpretaciones que se hacen cuando se pone información y dice, dijo esto, dijo lo otro, criticó tal cual, porque no es suficientemente claro, sino que aunque es muy costoso, ¿verdad? Ponerse en el interior de un ser, ¿verdad? Eso solo pueden hacer ciertos seres, pues
llevar cuidado con las informaciones, porque se pueden contradecir cosas. Bueno, a mí me ha ocurrido eso con Vicente Beltrán Anglada, que sobre todo con Introducción al Agni Yoga, que yo interpretaba o creía que él había dicho tal cosa al leer un párrafo, y después conversando con otros o encontrando otra cita en los distintos programas, me hacen volver al párrafo anterior que yo había entendido o interpretado de una manera y no era así, era de otra manera. Entonces, en todo este asunto también, como tú dices, Rafa, siempre es fundamental la intuición, la sabiduría que viene del corazón para poder interpretar correctamente a algunos sabios de todos los tiempos. Claro. Bueno, ya hemos llegado al tiempo de realizar la meditación, así que Marcela, ¿qué te parece si nos introduces? Sí, vamos a la meditación. Tratamos de prepararnos para la pronunciación de estos mantras y de la palabra sagrada, tratando de aquietar nuestro cuerpo físico. También podemos aquietar nuestras emociones, sobre todo los pensamientos que vienen, van. Bueno, tratemos de estar más silenciosos. Y esto surge a través de la atención, de estar atentos. En esa atención va surgiendo ese silencio interior, ese silencio interno. Podemos hacer 2 o 3 respiraciones profundas y permanecer en ese silencio interior. Y desde el nivel más alto que nos sea posible, vamos a pronunciar grupalmente el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar, vamos a entonar por 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Marcela, por dirigir este espacio meditativo, y queremos decirle que el tema del próximo programa, el miércoles que viene, va a ser 2024, Año del Amor. Venimos del 2023, Año de la Serena Expectación y el espacio de la Serena Expectación, y como nosotros sabemos, la Serena Expectación nos permite entrar en el plano búdico. El plano búdico es la zona donde es la misma vibración, la del plano búdico, que la del amor. El amor tiene una vibración altísima. A veces hablamos de amor de muchas cosas, ¿no? El amor de las telenovelas, el amor de varias cosas, que son reacciones emocionales, no es amor en sí. El amor, el verdadero amor, el que llaman incondicional, el amor puro, el amor superior, es el amor del plano búdico. Y tanto el maestro tibetano como Vicente Beltrán Anglada tienen muchas citas que explican lo que es el amor, ¿no? Es mejor y más inteligente reconocer que no sabemos lo que es el amor y tratar de encontrarlo, ¿no? A través del silencio, la atención, la serena expectación, penetrar en el plano búdico y encontrar el amor. Consuelo Martín tiene una característica que ella no habla de planos, aunque una vez los mencionó. En un retiro de silencio que estuvimos con Carmen, mencionó los distintos planos, es decir, que los conocía, pero para ella no era necesario hablar de los planos, igual que para Krishnamurti, era muy krishnamurtiana. Y ella decía que cuando el silencio es profundo, uno puede entrar en la zona de contemplación, y que cuando uno contempla el amor, no tiene información intelectual acerca del amor. Cuando uno contempla el amor, se convierte en amor. Es decir, el amor impregna nuestro ser cuando nosotros contactamos el amor en esas zonas profundas de silencio. Bueno, de todo esto vamos a estar recopilando este año toda información sobre el amor, tal vez haciendo varios programas, pero vamos a empezar con ¿no? En 2024, Año del Amor, y tendremos el espacio sobre el amor, así que están todos invitados a acompañarnos, y no me puedo negar a decir que el 2025 va a ser el año de la voluntad. Es decir, tenemos las tres energías: luz, amor y voluntad. 2025, el año de la voluntad, que es el año del concilio de Shambhala, donde la energía de la voluntad también es desconocida y tiene una vibración más elevada y más potente y más penetrante que la del amor. En el 2025 trataremos de aprender sobre la voluntad espiritual. Así que hemos llegado al final del programa de hoy. Reciban todos un abrazo fraterno y valga mucho, mucho amor. Hasta siempre.